2 semanas y eso no ocurrió. Veremos si eso ocurre. En el medio tenemos los cuellos de botellas que vos has muy bien mostrado. Tenemos un fallo histórico en la Corte en los Estados Unidos, absolutamente histórico, en 50 años, que privilegia el derecho a la vida sobre el aborto. Lo digo en estos términos porque el denominador común es vulnera derechos o va contra... Bueno, cada uno tiene su postura. Acá creo claramente que la Corte ha dicho, señores, es cada jurisdicción la que tiene que tomar decisiones respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Básicamente eso, ¿no? Habló del derecho a la vida. Exactamente. Vos decís derecho a la vida. Yo lo incorporo, por eso claro, pero en este caso sí. lo que hace es lo que hace la Corte de Estados Unidos, que nosotros tampoco tuvimos tiempo de desarrollarlo, es decir, cada uno decide, cada estado decide. Por lo tanto, lo que hace es anular un fallo que sí garantizaba desde lo federal, finalmente, sí, esa cobertura. Por lo tanto, ahora está Biden, el Partido Demócrata, que yo creo que va a recoger el guante, le va a venir bien en tiempos electorales, antes de las elecciones, para recuperar algo del terreno perdido, fruto de la gestión económica y demás, y probablemente parte de la política exterior, para preparar una serie de decretos que traten de garantizar ese derecho a la interrupción del embarazo después de las 15 semanas. Después de las 15 semanas de gestación. Esta es una discusión que yo tengo acá. Nosotros en el plexo jurídico, en la Constitución Argentina, hemos validado los derechos internacionales del niño, por ejemplo, y la concepción de la vida rige desde la vida rige desde la concepción. Sin embargo, hicimos una ley que ha tenido las presentaciones judiciales, etcétera, que ustedes ya conocen. Sí estoy un poco atravesado con la cobertura que se le está dando desde distintos y múltiples lugares. La descripción es lo que vos dijiste, muy bien. La Corte dice que esta materia no es federal, que es de la justicia de cada uno de los lugares y que son las normativas las que deben reglarla. En un caso muy emblemático, que después vamos a entrar en eso, etcétera. Pero bueno, me parece que es parte de, insisto, un hecho histórico, inédito, como lo fue hace 50 años, esto que ocurrió. Y que tiene mucho que ver con la cantidad de legisladores republicanos a partir de la llegada de Trump, ¿no? Correcto. Tiene muchísimo que ver con cómo está conformada hoy la Corte, cómo está conformado también el Congreso, decisiones que en algunos casos están influidos por el Partido Republicano, en este caso, y en otros será el Partido Demócrata. Bueno, probablemente digamos, efectivamente esto lo que da cuenta es de que la justicia no es aséptica, sería la palabra, no quiero equivocarme. La justicia también tiene una carga ideológica, los jueces. Y acá se evidencia muy claro, porque vos estás diciendo lo que todo el mundo lee. Hay presencia conservadora mayoritaria, hay que después ver qué es conservador, qué no lo es, qué es progresista, qué no lo es. Acá lo tenemos bastante a flor de piel al tema. Y entonces eso implica que estén más a favor de garantizar la libertad y no el aborto, en términos de lo que ese sector se supone que cree. Eso es las banderas que tienen, correcto, exactamente. Y otros progresistas dirían, claro, eso es retrógrado, eso no cobija. Bueno, a ver, no son progresistas especialmente, ¿no? En el mundo también partidos de derecha sostienen que es un derecho, el derecho al aborto. Es más largo y más complejo que este ratito. Correcto. Es más largo y lo simplificaríamos mucho si decimos conservadores y progresistas. En eso creo que tenés mucha razón y no lo tenemos que hacer. Sí, efectivamente. Así que bueno, vamos a hablar de eso y por supuesto de la diversidad de temas, ¿no? La implosión en el oficialismo, la crisis política, la avanzada de Donofrio, un representante de Massa, ministro de Transporte de la provincia, para con Darío Martínez y el propio también Martín Guzmán, a propósito de no ponerle cascabel al gato a la cuestión de la faltante de gasoil, los problemas que eso trae aparejado, lo que está pasando en la City Financiera, la reunión de Guzmán con el propio Guillermo Hahn respecto a comercio interior, ver qué hacer con el precio de los alimentos y la reunión con los empresarios, presidida por el propio Guzmán, digamos que le está poniendo un peso específico a esos encuentros en la antesala de lo que va a ser la renovación de precios cuidados que debería regir a partir del 7 de julio del mes que viene. Así que, en fin, nos quedamos acá con una tarde muy intensa y te liberamos para un buen almuerzo, como siempre. Y no vas a parar, según veo, porque tenés una cantidad enorme de temas. Nuestra hora y media no alcanzó para desarrollarlos todos, porque de verdad son un montón y todos recontra interesantes. Así que sí, a comer. Y muy buen programa, Paulino. Buen fin de semana. Buen descanso. Beso para vos. Hasta el lunes. Nos metemos de lleno en esto que es urgente a esta hora.
La información nos lleva a San Nicolás. Allí está Nacho Damonte. Nacho, bienvenido, buenas tardes. Paulino, ¿cómo te va? Buenas tardes. Tenemos una información de último momento. En instantes se va a levantar el corte de la Ruta 9 que está afectando el tránsito hacia la provincia de Buenos Aires. Estos transportistas, dueños de camiones, sindicatos también de fleteros que están participando de esta medida desde el día de ayer, que han pasado toda la jornada de viernes, toda la jornada de jueves, toda la jornada de hoy, que en minutos nada más van a comenzar a liberar la trazada de la autopista que tengo detrás a mis espaldas. Así que tengan en cuenta, durante el fin de semana no habrá protestas en la Ruta 9 y el lunes, Paulino, esa es una novedad importante, el lunes regresan a las pistas, por así decirlo. El lunes regresan a la Ruta 9 a volver con la misma operativa del corte que están realizando ya hace casi 48 horas. Así que atentos a todos aquellos que durante el fin de semana regresen de Rosario o vayan hacia Rosario, van a tener la ruta liberada, pero el lunes, el día más cargado de camiones en las rutas argentinas, va a ser cuando van a regresar a protestar, precisamente por esto, por el faltante de gasoil, por las discrepancias en los precios y por supuesto la falta de trabajo para muchos de los camioneros que tenemos aquí detrás. Hay que ver qué pasa con el resto de los cortes, querido Nacho, a propósito de lo que estás contando y muy bien relatando, porque viene el fin de semana por delante. Hay un corte total sobre la Ruta 22 y también la Ruta 6 en la puerta de General Roca, en la provincia de Córdoba. Los sectores cañeros, incluso en Tucumán, algún sector está apoyando la protesta de los transportistas. En Neuquén también hay algún conflicto que está abierto y en Córdoba las imágenes son muy evidentes respecto a lo que también allí está sucediendo, independientemente de que en Santa Fe la información oficial es que no quedan cortes a esta hora justamente de la tarde. Así que, Nacho, sos prioridad para contar todos los detalles que emerjan desde allí en los próximos minutos, porque se va a ir regularizando con el paso del tiempo también, ¿no es cierto? Y son 30 kilómetros de camiones, Paulino. 30 kilómetros de camiones que van a tener que liberar. Recordar también que el corte en San Pedro se va a levantar porque es de parte de los mismos trabajadores. El de Villa Constitución, que está siguiendo camino hacia Santa Fe, se ha levantado ayer por la noche, así que este es el único importante de la zona. Se va a levantar en los próximos minutos y quedará liberada completamente la Ruta 9. En Córdoba. Mientras tanto, Pablo Olivares con la última información y lo que está pasando allí, en la docta. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Paulino, muy buenas tardes para vos y para todo el equipo. Contarte a modo de anticipo que por la tarde de hoy, cerca de las 19 horas, en la Ruta 19, más precisamente altura de Río Primero, se van a desplazar los diferentes centros de transportistas autoconvocados y van a realizar un corte en esa zona. A esta hora están por cortar desde las 15 aquí la Ruta 9 Norte, donde han realizado el corte prácticamente por 72 horas. Esto comenzó ya el martes por la tarde. Esta mañana, cerca de las 6, se le habilitó la circulación a los camiones. Cerca de las 9, otra vez el corte hasta pasado el mediodía y volverá a ser en minutos nuevamente el corte para todo camión que circule por esta ruta. Cabe mencionar que también en Villa El Totoral hay otro corte, todo vinculado a que le garanticen el combustible a los transportistas. Si no lo garantizan, los cortes se van a mantener y las medidas se van a intensificar. También lo que dicen es que el gobierno de la nación miente en este sentido, que no es por la tarifa, sobre todo aquí en la zona norte de la provincia de Córdoba, porque lo que ellos dicen es que el combustible está vinculado también a la tarifa y que si ellos lo siguen aumentando la tarifa es obvio que va a aumentar. Por otra parte, el gobierno de la provincia hoy hizo mención al biocombustible, al biodiesel. El gobernador dijo que la nación tiene que tomar cartas en el asunto, garantizar porque la provincia de Córdoba está en plena cosecha de grano y necesita cuanto antes del combustible para que estos productos lleguen al puerto de la manera que se merecen. Hablan desde viajes de 7 horas que lo realizan casi en 20 los transportistas de Córdoba hacia el puerto. Por lo tanto, cada vez es más complicado y por eso habrá corte a las 19 horas en la Ruta 19 en Río Primero. Porque además, en este contexto que bien describís, Pablo, y también, por cierto, con Nacho Damonte allí en San Nicolás, se ha restringido la cantidad de camiones que han llegado a los puertos. Se ha restringido bastante, de manera importante. 1 de cada 5 camiones de los que habitualmente llegaba al puerto de Rosario ha llegado en las últimas horas desde el día de ayer. Por lo tanto, efectivamente hay temor por la parálisis que esto pueda generar. Está claro que la escasez
puede generar desabastecimiento, pero está generando también perturbaciones en toda la cadena de provisión de insumos. Y definitivamente hay una preocupación porque eso termina en precio. Y esto puede imprimirle y digamos, leña adicional, recalentar la inflación, que es lo que a todas luces está atravesando la preocupación de buena parte de los argentinos. 38% del transporte de cargas, dijo la Asociación de Transportistas Unidos de la Argentina, que es la que está afectada. 38%. Esto implica que prácticamente 4 de cada 10 camiones tienen algún grado de restricción en términos de la carga que llevan, deberían transportar, etcétera, para conseguir el principal insumo para poder funcionar, que es el gasoil. Así que de eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo sigue, entendés vos, Nacho, ahí en Rosario, el levantamiento del corte? Porque además era total, ¿hacia dónde? ¿Hacia la ciudad de Buenos Aires o camino a Rosario? No, hacia la ciudad de Buenos Aires. La operativa fue, Paulino, en la Ruta 9, cortar los 2 carriles, también la banquina, y dejar pasar, cada 1 hora, dejar pasar a los camiones que estaban transportando productos y poder seguir adelante con su viaje. A todo lo que es autos particulares, micros de línea, ambulancias, riesgo de vida, cuestiones médicas, deja pasar a todos. Pero bueno, le voy a pedir a Jonathan, nos va a mostrar, vamos a hacer un pequeño paneo, te muestro dónde pasaban, dónde siguen pasando, ¿no? Algunos de los vehículos que están teniendo que tomar la colectora de tierra, todo muy ordenado, sin ningún inconveniente, muy tranquilos los conductores de camiones, que bueno, esperan además una resolución. Vos sabés, Paulino, recién decías acerca de lo mucho que pierde el país por producir por esta cuestión. Hoy por la mañana me crucé a 3 camiones de aceite para exportación, Paulino. Ajá. Estaban sus tanques repletos de aceite para exportación. Son divisas para el país, Paulino, es dólares para la Argentina que no salen, están trabados hace 2 días aquí y los conductores de estos camiones me decían que las compañías están esperando una resolución para seguir adelante con el viaje y poder exportar este aceite que normalmente, por lo que me explicaron, no soy un experto del tema, se trataría de una parte de los desechos de aceite que se refinan y se utilizan en distintas industrias en todo el mundo. Argentina es uno de los principales productores en esa materia, así que tan solo una muestra, un botón, un detalle de lo que provoca un corte de este estilo y la ausencia de gasoil, ¿no? Pese a la promesa, sin confirmar, en rumor, de parte del gobierno nacional de que llegarían 3 buques cargados de gasoil la próxima semana. Veremos qué es lo que sucede y si ese gasoil termina en los tanques de estos camiones, que también eso es importante destacar. Y por cierto, las otras medidas que se han tomado, elevar por caso el corte de biodiesel desde el 5 al 12,5% y la idea de eliminar el impuesto a la transferencia de los combustibles para todo el combustible que se importa, de manera tal de que las refinerías sean abastecidas para poder generar el gasoil que luego pueda venderse en las estaciones de servicio y en consecuencia tratar de ensamblar lo que es la demanda y la oferta, que es lo que hoy está descalzado y por lo tanto en la restricción lo que existe es la escasez y por cierto la imposibilidad de conseguir el suministro. En un ratito voy a volver al encuentro con vos porque justamente vos habrás observado esta mañana bien temprano todo lo que también es un título en Rosario a esta hora, que es la marcha federal por la defensa del río y también el canal de Magdalena, que ayer se expresó en La Plata y que hoy llegó a Rosario, que ahora, a esta hora, está frente al Monumento a la Bandera y que a las 3:30 de la tarde, en un rato, ya va a estar haciendo el acto central frente a la Bolsa de Comercio, compuesto por sindicatos y distintas organizaciones sociales que están en esta marcha federal en defensa del río y del canal Magdalena, pidiendo, porque además de que eso es naturalmente del Estado argentino, la draga que se hace, el señalamiento, etcétera, la balización, sea también hecho por el Estado, no por privados, como ocurre actualmente, en un debate no zanjado, puertas adentro en el gobierno, de un sector que todavía pugna por la avanzada, entendiendo que eso significaría mayor soberanía, de aquello que sucede, insisto, en el canal Magdalena y también en la hidrovía. Y mañana está en Rosario la marcha por la cuestión de los humedales. Yo creo que es realmente también muy importante, va a generar mucha gente, se va a llevar adelante a las 2 de la tarde, es la multisectorial que va a volver a cortar el puente Rosario-Victoria, emblemático para los que conocen Rosario, pidiendo por respuestas concretas frente a los incendios que se han recrudecido, lo hemos contado aquí, los últimos días en la zona del delta de la provincia de Entre Ríos. Ya han consumido más de 7.000 hectáreas en pocos días. Hubo más de 4.500, por otra parte, incendios en lo que va del año.
Por eso la multisectorial de los humedales se va a pronunciar mañana con un corte en el puente Rosario Victoria a eso de las 2 de la tarde. Pablo, vuelvo a Sinzacate un instante nada más para preguntarte si ese corte, a diferencia del de San Nicolás, en principio se va a seguir llevando adelante durante todo el resto de la jornada del viernes e inclusive el fin de semana. ¿Qué es lo que sabés vos, aunque sea breve? Sí, lo que nos cuentan es así. Va a comenzar ahora en minutos. Es más, disculpen la desprolijidad, le voy a pedir a nuestra cámara. Fíjense que se están preparando con los chalecos los transportistas para ponerse en el medio de la ruta y desviar a los camiones que tendrán que aguardar hasta cerca de las 9 de la noche. Recordemos que son cortes parciales que se van a mantener, Paulino. Comenzará a las 3, cerca de las 8 de la tarde van a levantar para que la ruta tenga fluidez hasta cerca de las 23 horas, donde se corta y allí nadie podrá circular hasta las 6 de la mañana. Digo nadie, siempre y cuando sean camioneros o transportistas. Colectivos, automóviles y camionetas pueden circular, pero como te digo también, a este corte que tenemos sobre Ruta 9 en Sinzacate, más el de Villa El Totoral, que se está desarrollando también de la misma manera, hay que sumarle el que se va a realizar a partir de las 19 entonces en Río Primero, otra ruta también que tendrá cortes entonces para el transporte de carga. Gracias, Pablo. Muchas gracias, querido Nacho. Son prioridad cualquier novedad. Miren lo que pasaba en Santa Fe ayer, en medio de los cortes.